nosotros vamos a presentar una cápsula informativa sobre el concepto de infancia a lo largo de la historia. Este equipo está integrado por Campos Monsalvo Guadalupe, Castillo Guadalupe Naim, su servidora, y Estanín Hernández, Cintia y Fátima Neftali. Bueno, empecemos a hablar sobre que el interés por educar y criar a los niños es tan antiguo como la historia, pero las ideas sobre cómo hacerlo y las prácticas de crianza han sido muy diferentes en distintos momentos históricos. También desde siempre ha habido una tendencia a dividir el curso de la vida en etapas o periodos, desde el nacimiento hasta la muerte. La forma de dividir estos periodos tenía que ver con la concepción dominante de cada sociedad y momento histórico. Por ejemplo, parece que la antigüedad y la Edad Media no se reconocían como infancia como en sus características y cualidades. Fue hasta el siglo XVII donde hubo un sentimiento de la infancia, al menos tal y como entendemos actualmente. También hablaremos sobre Grecia y Roma. Y bueno, es que en Grecia es donde nace el concepto de educación liberal y el desarrollo integral de la persona, que incluye la mente y el cuerpo de la persona. Algunos físicos expresan la necesidad de que la educación se adapte a la naturaleza humana. Por ejemplo, Platurco sobre la educación de los niños. Platón, la ética y el nacionalismo. También, por ejemplo, Aristóteles en 384 y 322 a.C. En muchos de sus escritos expresa su interés por los problemas educativos con el fin de contribuir a la formación de los hombres libres. Habla de distintos periodos para hablar sobre la educación infantil. Hasta los 2 años, en el primer periodo, conviene ir endureciendo a los niños, acostumbrando a dificultades como el frío. Bueno, también en la Grecia clásica se define la necesidad de que los ciudadanos varones se esclaricen como primer eh, instrumento informal, hasta la pubertad, que era leer, escribir y la educación física. Después de una instrucción formal, la literatura, la aritmética, la filosofía y la ciencia. Por otro lado, en Roma pierde la relevancia la educación liberal y hay mucho menos atención a la educación física y el deporte. El objetivo de la educación es formar buenos oradores, embellecer el alma de los jóvenes mediante la retórica. La escolarización se divide en 3 etapas: el ludus, que es de los 7 a los 12 años, la gramática, que es de los 12 a los 16 años, y la retórica desde los 16 años, que es el estudio de técnicas de oración y declaración. Muy pocos llegaban a esta última etapa. Antecede la educación los ciudadanos libres hasta los 12 años. Las escuelas serán mixtas y a partir de esta edad el destino de las niñas y los niños se separaba entre ricos y pobres. Solo proseguían con estudios por los varones de familias acomodadas. En este caso, pues las mujeres también dependían mucho de si su papá tenía dinero, o sea, eso era exclusivamente voluntad también del padre. Pero por lo general, el que la mujer estudiara filosofía o similares contenidos se consideraba una senda peligrosa. Cristianismo y Edad Media. Para Grecia y Roma, la institución social más importante y la encargada de la educación era el Estado. Posteriormente, durante la Edad Media, por influencia del cristianismo, fue la Iglesia. A lo largo de la Edad Media desaparecen por completo la idea de educación liberal. No se trata ya de formar librepensadores, sino que el objetivo de la educación era preparar al niño para servir a Dios y a todos sus representantes, con un sometimiento completo a la autoridad de la Iglesia. En esta parte se elimina la educación física, ya que se consideraba que el cuerpo era fuente de pecado. En general, la tradición judeocristiana gira en torno al concepto de pecado original, que conlleva la idea del niño como un ser perverso y corrupto que debe ser socializado, redimido mediante la disciplina y el castigo. En el siglo XVII, el abad Barul escribía: "No hay peor estado más vil y abyecto después de la muerte que la infancia".
No se observaba una preocupación por la infancia como tal y la educación no se adaptaba al niño. De hecho, toda la enseñanza de contenidos religiosos es el latín. La lengua materna se considera totalmente inapropiada para transmitir conocimiento. El niño es concebido como homúnculo, que esto quiere decir hombre en miniatura, donde no hay evolución, cambios cualitativos, sino un cambio desde un estado inferior a otro superior, que en este caso es el adulto. Todo ello se refleja en la frase siguiente: solo el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones. Por lo tanto, el niño debe ser educado para ser reformado. Educar y criar implican cuidado físico, disciplina, obediencia, amor a Dios, pero no hay referencias a la necesidad de amor para el buen desarrollo infantil. Solo acceden a la educación algunos varones, no las mujeres, y durante la Edad Media el niño es utilizado como mano de obra. En la parte número 3 se encuentra el Renacimiento, que en esta resurgen muchas ideas clásicas sobre la educación infantil. En esta se produce un auge de las observaciones de niños que revelan un nuevo interés por el desarrollo infantil, como por ejemplo Erasmo, 1530, manifiesta cierto interés por la naturaleza infantil. Luis Vives, 1492 a 1540, también expresa su interés por la evolución del niño, por las diferencias individuales, por la educación de anormales y por la necesidad de adaptación de la educación a los distintos casos y niveles. Aquí también destaca la preocupación por la educación infantil. Esta idea es central en Comenius 1592 a 1670, que en esta se insiste en que se debe educar tanto a niños como a niñas y en el papel de la madre como principal educadora. También en la parte del Renacimiento se defiende la escolarización obligatoria hasta los 12 años y se señalan las ventajas de enseñanzas elementales en lengua materna, no en el latín. De esta época es también Eroard, que fue tutor del joven Luis XIII de Francia, hijo de Henry IV, y que escribió un diario sobre su infancia y juventud, en el que se revelan interesantes ideas de la época, como por ejemplo, cito el consejo que le dio Henry IV para educar a su hijo: que aplique el castigo físico tantas veces como sea necesario, porque puedo asegurar por mi propia experiencia que nada me ha hecho tanto bien en la vida. Un importante cambio en las concepciones de la naturaleza humana y en consecuencia del niño viene la corriente empirista en filosofía, lo que 1632 a 1704 insiste en la importancia de la experiencia y los hábitos, proponiendo una visión del reciente nacido como tabula rasa o pizarra en blanco, donde la experiencia va a ir dejando sus huellas. Es decir, en esta parte el niño no nace siendo bueno ni malo, sino que más bien todo lo que le llegue o es lo que pueda llegarle a ser, dependerá más que nada de sus experiencias. Y ya entrando con la revolución industrial y la emergencia de la burguesía, aquí se disminuye drásticamente la necesidad de mano de obra infantil y por lo tanto muchos niños dejan de tener que ir a trabajar y les quedan demasiadas horas de ocio, por lo que deben ocuparlas en alguna actividad. Y de ahí que la necesidad de escolarización se convierta en un objetivo primordial. Por otro lado, también entran lo que son los cambios en la vida social, por ejemplo, la emergencia de ciudades y también en la familia, que es la vida en las casas y los cambios en su distribución. Y aquí también se promueve un contacto más estrecho entre los padres y los hijos. En el siguiente tema nos remontamos a los siglos XVIII y XIX respectivamente, donde una de las figuras más importantes es la de Jean Rousseau, quien en su obra titulada Emile Education, publicada en 1762, nos habla de una serie de principios básicos sobre cómo educar a los niños, convirtiéndose así en un libro muy de moda en la alta sociedad francesa. Entre sus ideas más influyentes se encuentra la de que el niño es bueno por naturaleza, o que al menos así nace, y que es la sociedad la que puede llegar a pervertir las buenas inclinaciones del niño. Aquí se empieza a notar las grandes diferencias entre lo que Rousseau y las corrientes empiristas piensan. Por otro lado, defiende con vigor que toda educación debe adaptarse al nivel del niño,
dándole mayor importancia a la acción y experiencia que a la de la palabra para poder adquirir un conocimiento. Él critica las prácticas instructivas excesivamente memorísticas, y frente a la perspectiva medieval del niño como homúnculo, Rousseau sostiene que él también es un ser con características propias que sigue tanto un desarrollo físico como intelectual y moral, resumiendo estas ideas en la frase «el pequeño del hombre no es simplemente un hombre pequeño». Para Rousseau, la educación debe ser obligatoria y debe incluir a la mujer. Otras ideas innovadoras de pedagogos y filósofos son las de Pestalozzi, Tiedemann y las de Froebel, quien este último promueve la idea del kindergarten, escuela preescolar, y destaca la continuidad educativa entre escuela, hogar y comunidad, dándole mayor importancia al juego infantil para el desarrollo y la necesidad de interacción y contacto tanto en padres e hijos. Charles Darwin, con la publicación del origen de las especies en 1859, provoca una revolución conceptual en las ciencias y en la concepción del hombre, y aunque su influencia en la psicología es más tardía, en su teoría subyacen conceptos clave como la continuidad animal, hombre y niño-hombre, dando una aproximación naturalista al desarrollo humano y a una psicología comparada. Se puede decir que el estudio científico del niño empieza en la segunda mitad del siglo XIX. Además, a finales de ese siglo se plantean una serie de problemas prácticos en relación con las técnicas de crianza y educación de los niños. En algunos países se ha planeado ya la necesidad de una educación obligatoria generalizada, suscitando grandes debates sociales, tanto políticos, parlamentarios, sobre el tema. Entre los problemas concretos que se plantean está la necesidad de identificar a los niños que tienen un desarrollo normal, distinguiéndolos de los retardados en países como Francia. Esto llevaría a desarrollar los primeros instrumentos de medida del desarrollo, nombrados como primer test de inteligencia de Binet y Simon en 1905. Sin embargo, en el siglo XIX no hay todavía una concepción unificada de la infancia y de la educación, ya que en la Europa continental persiste la influencia del pensamiento de Rousseau, quien defiende la bondad natural del niño y la idea de una educación permisiva. Por el contrario, a Estados Unidos e Inglaterra, que siguen con la tradición calvinista más influyente, que data de que el niño debe ser reformado mediante una educación autoritaria que haga uso tanto del castigo físico como público. Algunos otros datos sobre la infancia a lo largo de la historia nos presenta el infanticidio, que se practicaba profusamente con niños deformes o con algún defecto físico, hijos ilegítimos o producto de relaciones adúlteras de la mujer, también por falta de recursos económicos para mantenerlos. En ese caso también se optaba por donar al recién nacido a vecinos o familiares, y en ocasiones por razones religiosas obscuras como ofrendas. La prerrogativa de aceptar y reconocer al hijo era del padre. Por lo tanto, si éste lo rechazaba, se abandonaba al recién nacido en la calle y podía recogerlo o no quien quisiera. A esto se le llamaba exposición del bebé o niños expósitos. Esta práctica era más común de hacerse con niñas, por su escaso valor social, que con los niños, ya que incluso en algunos periodos de la antigüedad la proporción llegó a ser de 20 niñas por cada 100 niños. El infanticidio no se consideraba asesinato hasta varios siglos después, aunque se seguía practicando profusamente durante la Edad Media. Otro tema es la anticoncepción, mediante métodos como el lavado postcoito, diafragmas, drogas espermicidas, todos ellos a cargo de la mujer, no del hombre. El aborto practicado hasta momentos muy avanzados del embarazo eran prácticas comunes y legales en Grecia y Roma. Otros datos de la infancia a lo largo de la historia es que a lo largo de la antigüedad y Edad Media, la mortalidad infantil por causas de naturaleza también era muy elevada, como por ejemplo las enfermedades, la mala alimentación, la atención y trato inadecuado y también por accidentes, o sea, descuidos. Por eso el niño de pecho era relevantemente poco valorado y solo adquiría valor los niños que habían superado de los 4 a 5 o hasta los 6 años,
Por estas razones, la infancia se describía también como la edad muy frágil y para los que la llegaban a superar como una época de transición que pasa rápido y de la que se pierde el recuerdo. Otro dato es que respecto al trato de los hijos, una idea muy extendida durante el siglo es que el padre y la madre deben asumir distintos papeles, como por ejemplo la severidad y pocas expresiones afectivas por parte del padre, con descendencia y afecto por parte de la madre. Estos papeles también se describen también de forma diferencial y en ciertos momentos históricos a la abuela paterna y a la abuela materna. Junto con estas ideas también se pervive durante siglos la convicción de que la influencia prolongada de una madre afectiva y besucona es nociva para el desarrollo del niño. La pobreza secular de grandes sectores de la población europea conlleva la práctica de incorporar al niño desde los 5 años hasta el siglo XIV. Muchas niñas de familias pobres eran entregadas como sirvientas a los 6 años. El niño es, en cierto modo, el esclavo del adulto. Los padres tienen la propiedad sobre él, pueden entregarlo, abandonarlo, venderlo, y en el siglo XII la Iglesia decreta que no se puede vender a un hijo después de los 7 años. En Rusia no se prohíbe legalmente hasta el siglo XIX. Por otra parte, en lo que se refiere a la representación de la infancia en el arte, es interesante que las esfinges funerarias no aparece la figura del niño hasta el siglo XVI, posiblemente porque no es considerado algo más próximo que a un animal doméstico que a un ser humano. La idea del niño homúnculo se refleja también en la pintura. Según los historiadores, el arte medieval no conocía la infancia o no trataba de representarla. Las pinturas de los niños muestran a estos hombres minúsculos sin rasgos de infancia. La musculatura era la misma que la de los adultos, pero de reducido tamaño. No se observa ninguna idealización de la infancia en el arte y los griegos son excepción. Por otro lado, en el siglo XVII, el mutacismo, son prácticas anticonceptivas, es la disminución de la mortandad infantil. El niño ya no era una pérdida inevitable y desaparece gradualmente la idea previa del niño como un despilfarro necesario, es decir, la idea necesaria de procrear muchos hijos para conseguir que lleguen a una edad adulta. Es importante recordar que durante siglos hay un interés por educar al niño, sobre todo por razones prácticas, no por su desarrollo. Y es que en el siglo XVII, cuando aparecen algunos pensadores que se preocupan por adaptar la educación al niño y crear las prácticas pedagógicas tradicionales, sin embargo, en el siglo XX la infancia no es plena y explícitamente reconocida como un periodo de propias características y necesidades. El niño como persona con derecho a la identidad personal, a la dignidad y a la libertad.